Veamos. Hoy vamos a ver un tema muy bonito, que es el carácter fragmentario del derecho penal. ¿Ya? Reitero los saludos, espero que tengan un bonito comienzo de mañana, ¿no? O comienzo del día. Ya, por favor, concéntrense. No se olviden su material, sus cuadernos, apunten, sus lapiceros. Chicos, ¿cómo están, Nicolás? Vamos a mencionar nuestro logro de aprendizaje del día de hoy, ¿ya? Al finalizar la sesión, el estudiante analiza el carácter fragmentario del derecho penal en el marco normativo peruano mediante la elaboración de un marco conceptual. ¿Cuál es el objetivo del presente logro? Es que ustedes, como conocedores del derecho, analicen, ¿cierto? Piensen un poco sobre las implicancias que tiene este tipo de carácter. Sabemos que el derecho penal es una rama, ¿no? Es como una base del derecho, porque derecho penal se sitúa en todas las ramas específicas o en todos los casos o las áreas de la sociedad, ¿no? Gracias al derecho penal podemos poder verificar o darnos cuenta qué conductas son positivas y qué conductas son negativas. Pero no solamente está de por medio la responsabilidad o la obligación del derecho penal poderla sancionar, sino que también todo depende del Estado, poder reprimir, o sea, detener esas conductas que le hacen un daño a la sociedad, son demasiado lesivas. Entonces ustedes van a analizar cuáles son las consecuencias, en qué repercute, si nos beneficia o no como sociedad tenerlas, o que este tipo de acción la realiza el derecho penal conjuntamente con el Estado. ¿Y qué mejor darnos cuenta? Dentro de nuestro sistema legal. ¿Y dónde podemos encontrarlo? En su código. Han traído su código, ¿verdad? Siempre yo tengo suposiciones positivas. O sea, en beneficio de ustedes, pro estudiantes, ¿ya? Si tienen su código, saquen, ¿ya? Muy bien, continuamos. ¿Qué hemos aprendido en la sesión anterior? Pregunto, cualquiera de ustedes puede participar, por favor, ¿ya? Fuerte y claro. ¿Qué aprendimos en la sesión anterior? Dígame, ¿cuál es su apellido? Albán. Albán, vamos Albán. Bueno, hablamos sobre el estado de la cuestión. Vimos que es un proceso en el cual se analiza diferentes doctrinas, jurisprudencia y autores para uno mismo poder llegar a una conclusión. Entonces vimos el marco normativo de manera internacional, el artículo 8, inciso 3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, donde de manera general hablaba de los derechos laborales, que no está permitido el trabajo forzoso, que el trabajador tiene que trabajar en un ambiente laboral óptimo, sin que se extralimite sus horas de trabajo, por ejemplo. Y recordamos la finalidad de la pena en el artículo, si no me equivoco, 139 de la Constitución, que nos habla sobre que la finalidad del castigo en nuestro régimen penitenciario es reeducar y reinsertar a la persona a la sociedad. Muy bien, así que interesante. Miren, ¿cuál es la finalidad? Entonces, ¿qué tema vimos la clase pasada? El estado de la cuestión. Que se trata, su objetivo principal es evaluar, o sea, está bien que la norma o la ley sancione, pero ¿bajo qué criterios? ¿No? Esos criterios que se debe siempre optimizar, ¿no? Los beneficios de la persona. O sea, se debe de optimizar sus derechos, está bien, ¿no? Que tenga diversos derechos fundamentales, pero esos tienen que ser bajo observancia. O sea, la norma y nuestro cuerpo fundamental, que es la Constitución, tiene que estar bajo su domo, digamos, para que me puedan entender, bajo su observancia, su vigilancia, ¿cierto? Tiene que contemplarlo. Porque imagínense si no tuviéramos un texto contundente, un texto fuerte, normativo, constitucionalmente hablando, ¿no? Fuera una dictadura en nuestro país. No tuviéramos protección a nuestros derechos fundamentales. Fuera algo terrible, imagínense. No ganaríamos bien. Nuestra moneda ya se hubiera desestabilizado hace tiempo. Quizás hasta no estudiaríamos, ¿no? Tantas implicancias negativas que eso repercute. Y eso es lo que vimos en la clase pasada. ¿Quedó alguna duda en nuestra clase pasada? Acuérdense que tenemos que reprogramar. O sea, ya tenemos la reprogramación. Tienen que fijarse en su portal estudiante. ¿Ya?
Muy bien. ¿No quedó ninguna duda? Muy bien, chicos. Continuamos. Ahora pregunto. Entonces, ¿qué podemos entender como carácter fragmentario? ¿Qué entendemos por carácter fragmentario? Carácter fragmentario. No se vayan a confundir cuando hablamos de carácter desde una perspectiva fisiológica del ser humano. Quizás sí en cierta medida, pero no del todo. A ver, ¿qué entendemos por carácter fragmentario? Concéntrense, ustedes pueden. Participen, por favor. No se vayan con las dudas. Los, Muy bien, entonces, compañera dice que la persona recibe diversas sanciones de acuerdo a su comportamiento o de acuerdo a qué tipo de delitos ha realizado. Bueno, muy buena apreciación. Dígame, Velasco. pues, bueno, dividir los tipos de delito. Por ejemplo, un delito moral, por ejemplo, que sería mentir a un amigo, no sería, digamos, un delito para sancionar. En cambio, robar, eso sí ya sería algo que se debería sancionar dentro de la... Muy bien. Así es, miren, buenas intervenciones, buenas ideas que por ahí va, así es. Eso es lo que se señala, ¿cierto? Eso implica el carácter fragmentario. Ahora, redondeo para los demás. ¿Qué entienden ustedes por carácter fragmentario del derecho penal? Atenuantes y atenuantes. Atenuantes, sí. Atenuantes. Ya. Bueno, ¿y qué son atenuantes? Atenuantes son lo que beneficia al reo, por ejemplo, si se entregó a la policía, se ayudó a una persona en estado de necesidad, lo cual beneficia en una futura pena irreductible. Los atenuantes son lo que todo lo contrario, que lo perjudican. Ya, muy bien. ¿Alguien más que desee participar? Podríamos decir que castiga solamente algunos comportamientos. Por ejemplo, existen otras vías como el derecho civil y todo eso podríamos relacionar, por ejemplo, derecho de obligaciones, ¿no? Entonces, una deuda no es necesario ir a lo penal, podríamos empezar por lo civil. El carácter fragmentario del derecho penal es que se castiga de acuerdo al comportamiento que se requiere. Así es. Miren, y no se equivoquen. Siempre céntrense en una sola idea, ¿ya? Cuando nos estamos refiriendo al carácter fragmentario del derecho penal, hablamos acerca de qué sectores o qué tipos de conducta sanciona o reprime el derecho penal a través de la ley. Y si está la ley, ¿quién está de por medio? El Estado. Ojo con eso. Ojo con eso. Mire, interesante. Por ahí va más o menos el objetivo de nuestra clase del día de hoy, ¿no? O poderlo comprender. Miren, qué interesante. A ver, pregunto. Entonces, ¿de qué manera es útil el presente tema, ¿no? Para la formación personal y profesional de ustedes? ¿Por qué es importante saber? Pase, ¿por qué es de vital, cómo está mi tía? ¿Por qué es de vital importancia saber sobre este tema? ¿De qué forma aporta? En su vida personal, por ejemplo, en su vida cotidiana, saber el carácter fragmentario del derecho penal y en su vida profesional, o sea, como abogado, ¿en qué estaría aportando? Vamos, no tengan miedo, participen. ¿De qué forma aportaría Womaní? ¿Quién es Womaní? Bueno, en nuestra carrera, porque o sea, para saber distinguir en los casos que tengamos, depende si seguimos la rama del penal, para ver si qué tan grave es la situación en la que estamos, porque puede salir de esta situación sin alguna penalización o puede salir ya
si es algo grave, podemos detectarlo y ver que haya una penalización. Muy bien. ¿Alguien más que desea aportar? También cuando cierta persona comete un delito y saber qué tipo de sanción va a recibir. Ya, muy bien, Torres. Miren, tienen buenos aportes ustedes. Solo les falta expresarlo, o sea, querer expresarlo, nada más, no tengan miedo. ¿Alguien más que desea participar, chicos? Más también nos puede ayudar para interpretar correctamente cuándo corresponde interponer la sanción penal y cuándo un conflicto puede resolverse por otras vías también. Muy bien, así es, tal cual, como lo dicen ustedes, miren, es importante, o sea, de gran utilidad el presente tema conocerlo, saber sus implicancias, porque en su vida personal aquí no le puede pasar o que nos culpen por un delito determinado, por la realización de un delito, ¿cierto? ¿Y cómo saber actuar? Tienes que informarte, tienes que saber aplicar o interpretar la norma, ¿cierto? Y de una perspectiva legal, ¿cierto? Entonces tenemos que saber cómo utilizar e interpretar la norma siempre a nuestro favor. Si es que no hemos cometido el delito y si lo hemos cometido, saber cómo beneficiarnos, ¿cierto? Entonces, es útil para su vida personal porque ustedes se van a informar, van a saber cuáles son los beneficios o las consecuencias de las conductas, cómo poder sacarle una ventaja a la ley. Ese es para su vida personal. Pero si nos vamos a la otra área, desde una perspectiva profesional, ustedes como conocedores del derecho van a saber aplicar las leyes. Van a saber en qué momento aplicar sus beneficios, en qué momento poder acogerse a un criterio más amplio o más legal, desde qué perspectiva, ¿cierto? Ustedes van a interpretar la ley. La ley no siempre se interpreta en contra de el investigado, del imputado. También hay beneficios, pero esos beneficios tienen que acogerse a una serie de criterios, tienen que reunir una serie de requisitos. Basta que un requisito no se cumpla para que se desconfigure todo ese beneficio. Ya no va, como dice un. Ya, miren, qué interesante es el derecho penal desde todas sus perspectivas. No solamente la perspectiva legal, está la perspectiva doctrinaria, jurisprudencial, que tenemos las sentencias. Muchas veces hasta se van hasta la última instancia constitucional, que es el TC. Interesante. Entonces vamos a pasar a desarrollar nuestro tema del día de hoy. Trata sobre el carácter fragmentario del derecho penal. Veamos. Entonces, les estaba hablando que siempre el derecho penal, en todo su esplendor, para poderlo entender, va a tratar de establecer criterios para poder sancionar esas conductas, que muchas veces, o la totalidad de ellas, son reprochables, ¿cierto? Son lesivas. Toda conducta negativa, toda conducta tipificada, ¿no? Físicamente en nuestros textos, de acuerdo al tipo de conducta que desenvuelve el ser humano, ¿no? No todas son sancionables por ley. También hay aquellas conductas que no se sancionan. O sea, quiere decir de que no son lesivas, pero desde un tema moral no se pueden llevar a cabo, ¿cierto? ¿Ya? Para que me puedan entender. ¿Qué dice? Entonces, no todos los comportamientos están penalizados, sino aquellos que afecten derechos fundamentales, o más conocido, y les enseñé en la rama de derecho constitucional. ¿Ya? ¿Qué es lo que el derecho penal conjuntamente con la norma protege? Oh, excelente. ¿Quién lo respondió? Diga sin miedo yo. Ahí está, muy bien. Los bienes jurídicos, pues. Y cuando hablamos de bienes jurídicos, nos estamos refiriendo en palabras sencillas a derechos fundamentales. O sea, todo lo que contiene nuestra Constitución. ¿No? El artículo 1, ¿qué contempla de la Constitución? El Estado y la persona, su deber supremo es defender la dignidad y el respeto. Y es la dignidad. Y la dignidad es un derecho
que arraiga, contiene complejidad, ¿cierto? Porque se puede entender de mil formas. ¿Ah? Miren, qué interesante, desde un aspecto doctrinario, ¿ya? Entonces, sabemos que el derecho penal, ¿cierto? El derecho penal o la ley protege nuestros bienes jurídicos. Aquellos derechos fundamentales que lo contempla nuestra Constitución Política del Perú. No todas las conductas que, eh, que realicen una lesión o una violación al patrimonio, a bienes jurídicos determinados, van a ser sancionables, ¿ya? Y como por ejemplo, pues a ver, les coloco un ejemplo para que ustedes vayan entendiendo el tema. Por ejemplo, en una declaración en el nivel, para que me puedan entender, después ya hablamos de las fases del proceso, de las investigaciones. En sede fiscal o en sede policial, una persona testifica o tiene testimonios falsos, acusa a otra, ¿cierto? Habla mal de una persona. ¿Cómo está Gutiérrez? Habla mal de una persona, ¿no? Entonces, si lo vemos desde una perspectiva penal, es sancionable, ¿cierto? Porque está argumentando su testimonio es falso. Eso va en contra del investigado, ¿no? Pero si lo vemos desde una perspectiva moral, miren cómo varía, lo podemos llamar como apreciación constructiva, ¿cierto? Como crítica constructiva. No, es que le falta mejorar aquí, no ha hecho esto, ¿cierto? Entonces, no todo lo sanciona el derecho, no todo lo sanciona el derecho penal, ¿cierto? Y es un claro ejemplo, ¿en qué libro están los delitos? En la parte general, especial en el libro cuarto, quinto del Código Penal. El segundo libro. En el segundo libro, ¿qué? ¿Especial o general? Especial. Especial, muy bien. Miren, entonces los bienes jurídicos son, como ustedes me explicaron con su compañero, uno de ellos es la dignidad humana. ¿Qué más? El derecho a la vida, ¿cierto? La honra de la persona, su honor, ¿no? Esos son los bienes jurídicos que más abundan o más están centrados a la repercusión del derecho penal. ¿Ya? No lo olviden. Por otro lado, aquí vemos, el derecho penal solo va a intervenir cuando hay una esfera lesiva, o sea, cuando hay una repercusión negativa en un derecho, cuando lo violen. Cuando violen un derecho, ahí va a estar presente el derecho penal, ¿cierto? No lo olviden, ¿ya? Y cuando hablamos sobre la intervención mínima, aquí está en su diapositivo para que me puedan entender, para que entiendan la figura, ¿ya? Cuando hablamos de intervención mínima, nos estamos refiriendo a aquella intervención estatal. Quiere decir a cuando interviene el Estado. ¿Ya? Vamos a escribir para que me puedan entender. El señor Estado tiene diversos roles, ¿cierto? Está el subsidiario, está el garantista, ¿cierto? Y también está, miren, qué bonito. Qué bonito. De verdad que a mí me está gustando la rama. Bueno, ustedes saben que cuando uno litiga tiene que saber de todo y todo te tiene que gustar. Penal, civil, administrativo, todo. Pero ahora enseñándoles a ustedes me está gustando más el derecho penal. Miren, ¿no? Entonces, entendemos, tan buena cuenta. El Estado tiene diferentes roles, ¿cierto? Diferentes obligaciones. Rol subsidiario, ¿qué más? Rol garantista, ¿cierto? Pero disculpe. No se preocupe, Navarro. Y también, pero aquí, si nos centramos en el derecho penal, lo que vamos a observar o lo que tiene más relevancia es su poder punitivo. Y cuando hablamos del poder punitivo, es la gran tarea que tiene el Estado poder sancionar conducta. O sea, ayudar o garantizar la convivencia social. Imagínense que no hubiera Estado, que no hubieran leyes, ¿cómo fuera nuestra convivencia? Desastrosa, ¿cierto? Esto fuera como Mad Max, ¿no? Que nos seguiríamos peleando por los territorios, hubieran conflictos internos y no nos hubiéramos desarrollado como nación. Entonces, aquí implica y aquí entra a tallar el poder punitivo que tiene el Estado.
¿Ya? No lo olviden, por favor. Ese es el principio de intervención mínima, ¿ya? Donde el Estado está en la obligación de poder reprimir a través de las leyes, ¿cierto? Aquellas conductas que lesionan derechos fundamentales, ¿ya? Algo tiene que detener. Y ustedes se preguntarán, pero la ley no tiene 100% eficacia, ¿cierto? No puede detener todas las conductas, es cierto, pero al menos detienen algún porcentaje. ¿Tiende a variar? Por supuesto que sí, ¿ya? No lo olviden. Miren que está fácil. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Voy a ir borrando para que puedan leerlo. ¿Hasta aquí alguna pregunta, chicos? ¿Ninguna? Sí, sí. De preferencia coloquen sus celulares aquí arriba, porque me tropiezo, después me voy a tener que comprar un celular nuevo. Por mucho más razón van a dejar el celular negro. Los docentes, mi celular era iPhone. Sí, compré un iPhone. Ya, muy bien. Listo. A ver, aquí vemos en la siguiente diapositiva. También es preciso hablar sobre la aplicación de la analogía en este término jurídico que está en latín, in manam parte, ¿ya? ¿Qué quiere decir in manam parte? De que todas las leyes que son desarrolladas o aplicadas dentro de nuestro sistema normativo, cualquier falacia, o sea, cualquier mentira, cualquier error, no siempre debe de estar en contra del imputado, del investigado, ¿ya? Tiene que resolverse de la mejor manera. O sea, el imputado, el procesado, no puede ser materia de vulneración de sus derechos, ¿cierto? ¿Ya? Siempre cuando hay un vacío legal en alguna norma, el juzgador, con respaldo de la ley, tiene que interpretar o tiene que ofrecerle las garantías mínimas al imputado, por más culpable que sea. ¿Ya? No lo olviden. Ahí vendría, para poder entender la analogía Inma-Lampard. ¿Ya? No lo olviden, ¿ah? Entonces, tiene que haber coherencia, compatibilidad teleológica con los fines del Estado social. ¿Ya? En sentido positivo y también en sentido negativo. Un ratito, un ratito. En sentido positivo es cuando una persona está siendo procesada. ¿Ya? Por más pruebas que hayan en contra suya, tiene que interpretarse la ley de acuerdo a lo que establece el derecho, ¿cierto? Y desde un aspecto negativo, por más culpable que sea, tiene que tener ciertos beneficios. Por ejemplo, procesalmente hablando, a un debido proceso, ¿cierto? A que sea procesado o esclarecer la verdad de su imputación desde el sentido amplio. ¿Ya? Miren, que está bonito. Algo que deseen precisar? Todo está que no se debe de, o sea, estos beneficios o estos principios o la interpretación de la ley no puede colisionar con las esferas de la libertad, en todo caso. ¿Ya? Qué bonito cuando hablamos de las esferas de la libertad, de las esferas humanas o de las esferas fundamentales que tiene una persona. Por más culpable que sea, tiene que recibir las garantías mínimas. ¿Ya? No lo olviden. Aquí vemos, dice, la obligación del sentido negativo exige que el Estado utilice el derecho penal como última instancia. Y aquí viene un principio, ¿cierto? Que ahorita lo vamos a hablar de la última ratio, ¿cierto? La última ratio. Cuando ya no se pueda, cuando otras ramas no puedan sancionar o no se den abasto para sancionar las conductas, ¿quién entra a tallar? El derecho penal. Así es, como última instancia, como última alternativa. Pero sí se pueden hacer, o sea, estas conductas se pueden sancionar desde un área administrativa, civil, ¿cierto? Etcétera. ¿Ya? Muy bien. Listo.
Dice, solo cuando los controles informales, como por ejemplo la familia, la escuela, la universidad, no puedan reprimir o controlar este tipo de conducta. ¿Ya? ¿Hasta aquí alguna duda? Entonces, ¿qué podemos entender de forma sencilla de lo que trata el carácter fragmentario del derecho penal? Pregunto. Ay, se me olvidó. Vamos, participen, no tengan miedo, chicos. Aprovechen que estoy aquí para resolverles sus dudas. Después no me estén preguntando en el examen. Vamos, Carlos. Ya tomó aire. Un trato de los elementos de delito, ya que es el típico, el jurídico, impugnible, también se de reproche, también el disponer. Y también hemos visto que en el proceso hay muchos principios, bueno, todo el proceso para disminuir el carácter del Estado que se dispone. Miren, qué interesante. Entonces, el carácter fragmentario, ¿de qué trata? Para rebobinar, muy buena precisión, Cárdenas. ¿Para qué trata de decirnos o qué nos da a entender el carácter fragmentario del derecho penal? ¿Cuál es su objetivo de este carácter fragmentario? Que no todos los comportamientos se penales. Ya, muy bien, que no todos los comportamientos son penados, ¿cierto? ¿Qué más? Los medios y gran pueden ser funcionales. Ya, muy bien. Miren, el carácter fragmentario del derecho penal nos está avisando una cosa, de que todas las conductas no son sancionadas o no pueden ser sancionadas, sino las más graves, las más lesivas, las que colisionen, atenten en contra de bienes jurídicos protegidos o los bienes jurídicos, ¿cierto? Por ejemplo, pues que colisionen contra el derecho a la vida, a la libertad, a la salud, ¿cierto? Ahí viene, entra a tallar como última ratio. ¿Qué era última ratio? Última instancia. Viene con todo su contingente el Estado. ¿Y por qué el Estado y el derecho penal? ¿De qué trata el poder punitivo del Estado? Les había explicado. De imponer sanciones. ¿Y por qué el Estado? A través de la ley. Ojo, no solamente es la ley, o es el derecho penal. Esta es una trilogía perfecta para que me puedan entender. Aquí está el señor Estado con saco y corbata, abstractamente. ¿Qué más encontramos? A la ley. ¿Y quién está? Ay, señor, qué doctrina, el derecho penal. A ustedes les gusta la doctrina, ¿no? Espérense nomás que después del examen les voy a traer bastante doctrina y sentencias. No se preocupen, ya las tengo. Incluso tengo sentencias para esta clase, pero vamos viendo, pues, porque si les viene una sentencia, les va a venir en el examen. Vamos, no quiero que se aprendan ahorita las sentencias. De nada les va a servir. De nada les va a servir que sepan identificar o estructurar una sentencia. Ahorita quiero que me aprendan son los conceptos básicos. Eso es lo más importante, que ustedes aprendan a conceptualizar, a definir, a que aprendan principios, características, ¿ya? Vamos poco a poco, tranquilos. ¿Vamos a aprender? Por supuesto que sí. Yo me voy a encargar de que ustedes aprendan, ¿ya? A su modo de ustedes, a su modo, pero yo guiándolos. Yo los estoy guiando, ¿ya? Así que tranquilos, aprovechen. Vuelvo a recalcarles, aprovechen en preguntar, en participar. En el examen no me están preguntando. Docente, ¿y qué era última radio? No, usted se ha equivocado, se ha confundido, eso es otro curso, ¿ya? Estábamos hablando de la trilogía perfecta.
porque ellos, digamos que se necesitan entre sí, ¿cierto? ¿Y por qué se necesitan entre sí? Para que tenga eficacia, o sea, para que exista la eficacia normativa. ¿Ya? Para que exista la eficacia normativa. O sea, para que las leyes surtan efecto. Imagínense que alguien no controle, que ningún ente, ¿cierto? Organismo, controle la creación de leyes. Esa es también otra desventaja que estaríamos corriendo. El Estado crea leyes, ¿cierto? A través de sus poderes públicos, ¿cierto? Entonces, crea las leyes y ¿qué hace? Contribuye al crecimiento del derecho penal. Entre ellos se necesitan para poder tener un sistema normativo contundente, para tener un sistema normativo estable. ¿Ya? Muy bien, chicos. Aquí tenemos también, vamos a hablar un poco sobre la humanidad de las penas. ¿Qué quiere decir humanidad de las penas? A ver, ¿qué podemos entender por humanidad de las penas? Hable, pregunte. ¿Qué entendemos por humanidad de las penas? Los tipos de sanciones. Ah, muy bien. Disculpe, es que ya la edad soy un poco viejito. Regular, ya regular las penas, diga. Que a pesar de que la pena, como decimos, impone sanciones o medidas positivas, la humanidad de las penas puede traer beneficios reales, o sea, que sus derechos se puedan garantizar. Muy bien. Así es. Miren, todos han dado en la misma perspectiva, en un mismo sentido, ¿cierto? Cuando hablamos de la humanidad de las penas, nos estamos refiriendo a la prevención que tiene la ley o que tiene el derecho penal. Quiere decir de que no todas las penas ya van a ser, digamos, crueles, así como anteriormente en periodos antes de este periodo moderno, ¿no? La ley de talión ojo por ojo. Si ha mutilado a una persona, también hay que mutilarle la mano, ¿cierto? Es imposible, como la ley de talión ojo por ojo, diente por diente. Le cortó una oreja, también hay que cortarle la otra. No, quiere decir de que la pena también tiene que ser humana, o sea, reunir condiciones para que el imputado o el procesado se pueda reinsertar ¿dónde? A la sociedad. ¿Ya? Mire, dice, la prevención orientada a la protección de la persona, o sea, la protección del condenado, ¿cierto? Cuando se le impone una sanción a una persona, ¿ya? Tiene que, bueno, así sea, trabajo comunitario o así sea pena privativa de la libertad efectiva, ahí en el penal Cristo Rey del Cachiche, tiene que llevar terapia psicológica, tiene que llevar su terapia psicológica. Eso es para inventar sus errores desde cierta perspectiva. Bueno, y me van a decir ustedes, sí, hay algunos que lo toman, o sea, que lo toman de la mejor manera, eh, toman sus terapias, realizan sus terapias como otros no. ¿Cierto? Pero eso ya depende de las personas. Pero ya está cumpliendo con la finalidad, pues. El rol punitivo, ¿cierto? Que tiene el Estado. Ahí están todos los beneficios que tienen las personas. Y aquí nos estamos refiriendo al artículo 1 del título preliminar. ¿Qué dice su código? A ver, por favor, abran su hermano, el código. Oigan, y le tapa duro. Le voy a mostrar un código así pequeño porque mi código es muy grande. Tiene QR comentado demasiado para mí. ¿Verdad? Demasiado. A ver, ¿qué dice nuestro título preliminar? Al menos del Código Penal. ¿Tiene título preliminar? Ah, sí, no han revisado. ¿Qué dice? Finalidad.
Preventiva. Ya, ¿quién le puede dar lectura? Una sola persona, porque si es en coro, no les entiende. Ahora nadie quiere leer. Ya, la vía preventiva. Este código tiene por objeto la prevención de delitos y faltas como medio protector de la persona humana y de la sociedad. Muy bien, miren, Adri. Entonces, ese rol protector que tiene, ¿no?, nuestra normatividad vigente. ¿Qué dice su título preliminar entonces? ¿Qué nos trata de decir? El código no es para sancionar, es para prevenir. Muy bien, ¿cierto? Que previene. Desde una perspectiva legal también sanciona, es evidente. Pero, ¿qué es lo que tiene como objetivo? Proteger a la persona humana del tal. Proteger a la persona humana. O sea, mejorar nuestra convivencia social, ¿cierto? Bien. Muy bien, ¿cierto? Cierto que sí. Muy bien. Entonces, no se trata de imponerle una sanción a la persona, sino que mejorar su situación, ¿cierto? Y es. Entonces, estas pautas rectoras, hasta lo vemos en la Constitución, o sea, no te dicen, a la persona que ha cometido tal delito, tiene como pena privativa de la libertad tantos años. La prognosis de pena no te lo establece. O sea, quiere decir de que, así como lo contiene el Código Penal, la Constitución también lo está protegiendo. ¿Dónde está el debido proceso? O, no, una fase. El derecho de defensa en la Constitución, ¿en qué artículo? Y su inciso. El derecho de defensa. Eso lo van a tener. Miren, si yo estoy en mesa de partes, de jueza, yo voy a darme el tiempo de revisar sus escritos. O sea, ¿qué pie de página me van a colocar? El 84 de la Corte Civil. La defensa. Menos 139 inciso. ¿Y el 2 qué dice? No, hay Tienen la Constitución en su código, ¿no? Sí, claro. derecho de protección. Ay, sí. Oigan, ya está, que con ustedes les va a dar un paro asmático, asmático, ¿y qué más? Cuando tienen mucha azúcar de la azúcar, diabético, todo me va a dar. Oigan, Contra Constitución. oigan, si ahí está su Constitución. ¿Qué dice acá? ¿Qué dice acá? Y pues está resaltado con otro color. Oigan, tienen de todo, no aprovechen. ¿Qué dice su Constitución? Ay, que mentira. Ya le dije ya que se pierda porque no sé si hablas, te gusta. ¿Dónde está? Ay. ¿Qué dice? Denle lectura. Hoy son las 9. Tiene su Constitución, vamos. ¿Dónde está? El último. Vamos, el miedo. Ya lo saben. Acá está la Constitución. Está bien. 139. 91. Vamos, tengo que enseñarles. ¿Por qué van a tener vergüenza? Principios de la función jurisdiccional. Ya, ese es el 2. ¿Y el 14 es? ¿Y dónde está el derecho de defensa? 14. Viene de todo su código penal. He ido sitio por sitio a enseñar. No tengan vergüenza. Ustedes están aprendiendo. Dijera, son abogados y no saben cómo ubicar o qué es lo que hay. Sí, pues, ahí sí, chicos, es un gran pecado. ¿Ya? ¿Qué dice entonces? Su derecho de defensa, ¿cierto? A ver, ten la lectura. Ya, a ver.
El principio de no ser privado del derecho de defensa en ningún estado del proceso. Toda persona será informada inmediatamente y por escrito de la causa o de las razones de su detención. Tiene derecho a comunicarse personalmente con un defensor de su elección y al ser asesorada por este desde que es indicado o decidida por cualquier autoridad. Así es, hasta una persona que ha cometido un homicidio, una violación, al momento de su detención, tienen que hacerle lectura de sus derechos. ¿Cierto? En todo momento. Usted tiene derecho a guardar silencio y no puede usarse en su contra. Usted puede contratar un abogado, ¿cierto? Así como en las películas. Miren, ¿ah? Todas las garantías mínimas que te ofrece la ley. ¿Cierto? De eso trata. No se olviden, ¿en qué artículo está su derecho de defensa? 139. Así deben de colocar sus escritos de apersonamiento. Así, cuando se apersonen a un proceso, tienen que motivar su escrito. Tienen que colocarle ese artículo con su inciso y hablar un poco de ese artículo y fundamentar, darle una motivación. Quiero decir de que bueno, no van a copiar y pegar, tampoco no sean mal, ¿no? Van a colocar su artículo y tienen que darle un comentario ahí, en el sentido estricto, amplio, la Constitución, etc. Miren, qué bonito es el derecho. ¿Ya? Listo. Entonces ya hemos hablado hasta del título preliminar que tiene su código, ¿cierto? Resáltenlo ahí el título preliminar para que no se equivoquen, para que no se olviden. Y resalten también su artículo 139 de la Constitución, que lo tiene a la mano, dentro de sus derechos, disculpe, dentro de su código penal. Ahí tiene su Constitución. Y querían comprarse una Constitución comentada. Ahora, y ahí tienen para su broster. ¿Ah? Entonces, no es más que otra cosa. Lo siguiente. ¿Cuál es la final? Entonces, disculpen, el derecho penal tiene una finalidad preventiva, ¿cierto? Pero se tiene que abstener, o sea, ser desde una perspectiva, digamos, de control. No tiene que caer en arbitrariedades, no puede caer en violaciones de derechos fundamentales, ¿ya? Entonces, se encarga de prevenir, de sancionar o de reprimir conductas, pero no de violarlas. O sea, no violar los derechos fundamentales de los sujetos que son parte de las investigaciones o de un proceso. ¿Ya? Qué interesante. Así es el derecho. Muy interesante. ¿Ya? Muy bien. Dice, la persona que es sometida a un proceso penal, ya sea, no solamente un proceso penal, sino una investigación, ¿no? O una investigación preliminar, no es un objeto, tampoco es un instrumento más de indagación. O sea, por recabar pruebas no se puede vulnerar sus derechos. Ahí ya estamos hablando desde una perspectiva doctrinaria a la prueba prohibida, ¿cierto? ¿Han visto la prueba prohibida en el sistema que tiene? Después le hablo de los sistemas, ya ustedes se acordarán. En el sistema que tiene Estados Unidos, ¿cómo se llama su sistema? Ya, nuestro sistema, ¿qué nombre tiene? Acusatorio. Se gana sus 2 puntos. ¿Es acusatorio, acusatorio? No. A ver, ¿qué tipo de sistema tenemos? Se gana sus 2 puntitos para su examen. Algo está vivo. Acusatorio. Que ni seguro se están. Es acusatorio porque aunque tenga la razón, se tiene que probar. Acusatorios adversariales. Cesareal. ¿No? Eso no es. Sí, es Acusatorio adversarial. Porque ya no tenemos un sistema inquisitivo, imagínense, pues, ¿cómo vamos a tener un sistema inquisitivo? Tenemos rasgos, sistema adjuntivo, ya tienen los escritos, todo. Ya, muy bien, eso lo voy a dejar como tarea, gracias. Están dudando, pues. Me haces acordar, Ramón. ¿Ya? Me haces acordar. Después ya hablamos de esos sistemas. Miren, miren, que tienen que saber, pues, qué tipo de sistema tenemos nosotros. ¿Ah? Tienen que saber. Después sería
¿Ya? Menos mal que tengo las 11 una declaración muy simple. No colisiono con usted. A las 10 termino con usted. ¿Qué tipo de sistema tiene Estados Unidos? Ahí no tenemos nada. Secuestraría. El de nosotros es inquisitivo. ¿Qué es? Acusatorio adversarial. Acusatorio garantista. Estados Unidos tiene acusatorio. Nosotros tenemos acusatorio garantista. ¿Es un qué curso me han llevado? Supongo que no, constitucional no habla de los ay, entendí. Ya pues, ya. Aquí vemos, y aquí me voy a quedar ya para pasar a hacer tu práctica. ¿Ya? Aquí tenemos el principio de mínima intervención o última ratio. ¿Ya? No se olviden que el día viernes, ¿no? Tenemos recuperación de clase por el feriado. O el jueves. Bien, Yo no he seguido. Sí, se ha fijado. Ahí está en su portal, está la hora y el número de salón. Ahí está, desde la semana pasada, creo que figura. ¿Ya? Aquí vemos el principio de última ratio o mínima intervención. ¿Qué habla? Sobre los aspectos políticos criminales. Nos habla de qué forma o de qué manera, disculpen, de qué manera interviene el derecho penal. Imagínense, desde qué perspectiva. ¿Cómo va a sancionar, cómo va a reprimir las conductas? Que son en algunos casos reprochables, que repercuten terriblemente en nuestra sociedad. Por ejemplo, los casos de feminicidio, ¿no? El último que me acuerdo, cuando creo que la pareja, el hombre, la había matado y había comprado esa moledora de carne, ¿cierto? Terrible, para desaparecer a la señora. Bueno, el cuerpo, ya, porque ya estaba sin vida. Imagínense cómo repercute. Repercute en la sociedad, por supuesto, porque se hace de manera pública, ¿no? Entonces, prácticamente nos ocasiona un trauma psicológico, hasta psicológico, no, o psiquiátrico. Miren cómo está tan dañada esa esfera de la humanidad. Está terrible, ¿ya? Muy bien. Entonces, el derecho penal aparece aquí, como última ratio. O sea, cuando ya no hay nada que hacer, cuando ya se agotó la vía administrativa, cuando ya se agotó la vía civil y las otras vías. Aquí entra a tallar el sistema penal o el derecho penal, con todos sus aspectos, con sus principios, ¿ya? Con sus requisitos, con su tipificación, ¿ya? No lo olviden. Entonces dice, el derecho penal solo tiene que intervenir en casos estrictamente necesarios, ¿ya? Pues tiene que controlar o tiene que, tiene que imponer sus mecanismos, ¿cierto? Sus mecanismos para reprimir conductas, ¿cierto? Por ejemplo, hasta dentro del debido proceso, ¿no? ¿Qué es lo que tiene de favorable en un proceso una persona, un imputado? El abogado. Contar con su defensa, ¿ya? Por más culpable que sea. Y también que esas conductas que son impuestas, impuestas por el juzgador, tienen que ser equilibradas con lo que ha cometido, ¿cierto? ¿Ya? Por ejemplo, ahí creo que no tienen que verificar las noticias. A ese señor creo que le ha impuesto la cadena perpetua por la ferocidad del, ¿no? Creo que no, bueno, ya, no quiero hablar de eso, creo. ¿Ya? Igual el monstruo de la bicicleta, creo que le han impuesto cadena perpetua. Ya hace tiempo, ya hace como 7 años, 5 años, ¿no? El monstruo de la bicicleta. ¿Cierto? Muy bien. Muy bien. Entonces, el Estado, sabemos que no solamente el Estado tiene la obligación de proteger a la sociedad, ¿cierto? Sino, ¿quién tiene la obligación? El derecho penal,
Y también nosotros, pues, los seres humanos, o sea, las personas que convivimos socialmente. ¿Por qué? Tenemos que siempre respetar y hacer cumplir las leyes, ¿no? ¿Cierto? Muy bien. Hasta aquí, ¿alguna pregunta, chicos? Ya después hablamos de la necesidad del debido proceso. Que son 9:33. Quiero que hagan su práctica. ¿Ya? ¿Alguna duda? Qué interesante es el derecho penal. Escuchen, escuchen. Se le malogró el celular. Sí. Para que me presten atención. ¿Alguna duda, chicos? Ya. Formen grupos de 5, a ver. Próxima semana su examen. Vienen de la semana 1 hasta la semana 4. Lo más probable es que... que la otra semana creo que como tenemos 2 días, ¿cierto? El lunes tengo que terminar con su tema 4, de la semana 4. ¿Ya? Y el viernes, o sea, el otro viernes es su examen. Creo que estoy acordando más, voy a ir a fijarme, pero creo que sí es el viernes. Porque es de la semana 1 hasta la 4. Que no es el viernes, no, si no el lunes, pero no. He considerado los 4 temas. Es el viernes. Vengan temprano para su examen. Por favor, escriban bien, letra legible. No me hagan garabatos, ¿ah? Ni tampoco me empleen mucho argumentos, por no decirle el flor. Que tienen ustedes. Sean concisos, precisos, ¿ah? Porque yo voy a estar pendiente de todas las chuletas que hay por ahí. Ya les hablé de bastantes fijas. Donde más me detengo, ese es un fija. Donde más explico, es una fija. Ustedes ya lo saben. Siempre les doy esas señales de humo. Listo, vamos a hacer nuestra práctica. Chicos, formen grupos de 5. De 5 integrantes. ¿Ya? Vamos para explicarles cuál va a ser la mecánica de la práctica. En una hoja van a graficar un mapa conceptual, ¿ya? Y van a hablar o plasmar sobre el carácter fragmentario del derecho penal, hasta donde hemos explicado, ¿ya? ¿Pueden colocarle ejemplos? Por supuesto que sí. Y la próxima clase, no se olviden de traer sus hojas, ¿ya? ¿Qué hemos aprendido el día de hoy? El carácter fragmentario del derecho penal, pues, no se olviden, ¿ya? A ver, vamos a necesitar a 3 de ustedes, ¿ya? De forma voluntaria para que puedan expresar una conclusión cada uno. Voluntario. Ahí se hacen los disimulados. Como ustedes no es, miran por otro lado. Ya, muy bien. Bueno, como una conclusión, podemos decir que el carácter fragmentario del derecho penal lo que busca es imponer una sanción, pero sobre todo la readaptación del individuo a la sociedad. Por lo tanto, solamente se van a sancionar aquellos delitos que afecten los bienes jurídicos del ser humano, son sus intereses o sus valores. Muy bien, así es. Miren, entonces hemos aprendido bastante del tema. También, ¿qué más? Por ejemplo, también hablamos sobre la última ratio, o también se llama extrema ratio, que se viene a ser que cuando se usa el derecho penal solamente en aquellos casos como una última instancia en donde los demás controles sociales han fallado, ¿no? Muy bien, así es. Uno más, díganlo. Sobre el carácter comentario, en el derecho penal implica que este solo interviene en situaciones realmente graves, seleccionando únicamente aquellas conductas que afectan de manera importante a la sociedad. Muy bien, así es. También hablamos sobre la humanidad de las penas. Cuando se refiere a la prevención que tiene la ley, esto también está en nuestro artículo 1 de nuestro artículo preliminar del Código Penal. Y nos menciona que tiene por objetivo la prevención del delito como medio protector de la persona. Muy bien. Excelente, chicos. Entonces, vamos a profundizar más nuestra conclusión. El carácter fragmentario del derecho penal es cuando va a intervenir esta rama tan interesante del derecho, ¿no? Cuando la ley no se da alcance, ¿cierto? Y cuando
se colisionan los derechos fundamentales de las personas, que son los bienes jurídicos, que lo encontramos en nuestro silencio, que lo encontramos en nuestra Constitución Política del Perú, como son la libertad, ¿cierto? La vida, la dignidad, el honor de las personas, ¿no? Ahí va a repercutir. Y no sabemos que todas las conductas que realizan las personas no son ilícitas, o sea, no van en contra o no colisionan con los derechos fundamentales y tampoco colisionan con la convivencia social, ¿no? Hemos explicado que algunas conductas son permitidas y no son lesivas, ¿no? ¿Cierto? Entonces, este carácter fragmentario siempre se va a anteponer ante el rol subsidiario o el poder punitivo que tiene el Estado. Y hemos hablado sobre las trilogías, el Estado, la ley y el derecho penal, ¿no? Que prácticamente se necesitan, son intrínsecos para lograr la convivencia social, ¿no? Incluso explicamos sobre, a ver, brindamos un ejemplo sobre algunas críticas constructivas y también, en el peor de los casos, una difamación, ¿cierto? Donde la crítica constructiva no es un delito, ¿cierto? No interviene la ley penal o la ley, pero en una difamación sí, porque es un agravante, está colisionando y está perjudicando al bien jurídico protegido, que es un derecho fundamental contemplado y reconocido por nuestra Constitución Política del Perú. ¿Ya? Muy bien. ¿Hay alguna duda pendiente de nuestra clase, de lo que he explicado? ¿Todo claro, chicos? Lo entregamos hoy. Así, no, lo guardan ustedes, pero les pongo la R de revisar. Pueden iniciar la o no, por si acaso. Entonces, de la primera sí. Muy bien. Espérense que 3 minutos y salir. No sean bien. Si no me quedo con 3 minutos, yo soy. ¿Qué? Bueno, por un rato una piel. Y creo que ellos están también acomodados. Por ejemplo, Es allá. No hay espacio. esto ya. Ay, sí, ya. Hay que esperar. ¿Por qué? Porque no habían acomodado todas las cosas. Creo que iba a ir porque tenía una meta. Todo está ya. He tenido otro tipo de comunicación. Espera, el mínimo. Que repercute, ¿verdad? Lo que repercute. O sea, lo más gravoso, lo más lesivo. No se preocupa. Eso pregunta. No tengan miedo ni vergüenza en preguntar. Pregunten, chicos. Están en todo su derecho. Entonces nos vemos el viernes. Esperen, falta medio minuto. Por favor, cuídense y pórtense bien. Ya tengan cuidado al salir a la calle. Miren bien cuando van a cruzar. No estén con los celulares. No se distraigan. No sean confiados. Cuiden sus pertenencias afuera. ¿Ya? Por favor. Todos queremos desayunar. Hoy día no desayuno. Teníamos
Sí, no avanza la hora, mira, tanto se va a demorar un minuto. Ya pasó. Está adelantado. No, no ha pasado. Ay, por favor, ¿ah? Fue tenido de su matrimonio, profesora. Ya, ¿por qué? Ya, ahora sí son libres. Cuídense, pórtense bien, nos vemos. Ya.